Entonces, dentro de estas enfermedades del sistema pigmentario vamos a tener las que están por aumento del pigmento, las manchas hiperpigmentadas, digamos, y las lesiones con disminución o ausencia de pigmento. Vamos a llamarle las manchas hipopigmentadas o acrómicas. En este tema, yo sugiero que nos centremos en dos partes principales, con que se quede claro cómo es dentro de dentro de las pigmentadas, el melasma. Es básico saber qué es la fisiopatología y cómo prevenirlas. Y el vitíligo, ¿no? Son los dos temas básicos que a mí me gustaría que quede claro para ustedes de cómo se debe enfocar esto y cómo se debe manejar. Bien, entonces hay que empezar por quién es el actor principal de la pigmentación de la piel. Hay que recordar que el melanocito es la célula principal, la que va a dar el pigmento a la piel. Sabemos que existen muchos otros pigmentos que nos dan la característica especial del color de la piel que tiene cada persona. Sin embargo, la melanina, que es producida por el melanocito, va a dar la característica fundamental de esta coloración de la piel. Bien, el melanocito, como ustedes saben, es una célula dendrítica porque tiene sus proyecciones citoplasmáticas que van a ir introduciéndose a la epidermis entre los queratinocitos, ¿no? Se va a ubicar entre las porciones basales de la epidermis, es decir, en la base. Los melanocitos solo van a estar en la base de la epidermis. Van a componer el 5% de las células epidérmicas, ven, es un porcentaje importante. Va a tener la importancia en la formación, almacén y distribución de la melanina. Esta célula es muy especializada. Todos los organelos que tiene están fundamentalmente apuntados a la síntesis de melanina. Sin embargo, se sabe que el melanocito no solamente cumple función pigmentaria, sino también se sabe que es parte del sistema inmune, también tiene capacidad de presentar antígenos y de síntesis de otras hormonas. Los que estaban en la anterior clase que pudimos compartir, les comenté que la piel en realidad es un órgano muy eh, eh, muy especializado, digamos, tiene muchas funciones, función inmune, función endocrina, muchas cosas que, digamos, a veces lo dejamos de lado porque hay otros órganos que tienen esas mismas funciones, ¿no? Sin embargo, la piel es un todo en realidad y realmente es el espejo de nuestro organismo. Bien, hay que recordar un poco de la embriología. El melanocito, como todos ustedes saben, más o menos empieza la migración desde la cresta neural, desde estas zonas donde se va a distribuir el melanocito, más o menos entre la octava y semana de gestación. Van a ir desde la cresta neural y se van a dirigir a diferentes sitios. Hay que recordar que la piel no es el único sitio donde hay melanocitos. Bien, van a ir primero a la piel, pueden ir a la parte de la región basal de los folículos pilosos, del bulbo, pero también hay melanocitos que van a ir a la parte de la epidermis, es decir, a la misma piel. Va a haber algunas que van a ir junto con las células de Schwann y algunas van a ir al oído interno, ¿no? Y ahí van a estar junto a la estría vascular dentro del conducto coclear, ¿no? Entonces, es por eso que hay algunas enfermedades que suelen ir con manchas, principalmente acrómicas, y que van a ir con, digamos, trastornos de la audición. Va a haber también otros grupos de melanocitos que se van a dirigir hacia la leptomeninge. Y es por eso también que en estas enfermedades con acromía, que vamos a ver las imágenes posteriormente, podemos tener algún tipo de meningitis, una meningitis aséptica, simplemente por la ausencia del melanocito, ¿no? Como es el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, en la que puede haber ese tipo de sintomatología.
También sabemos que hay melanocitos en el globo ocular, pero aquí digamos que hay que diferenciar dos formas de melanocitos, ¿no? Primero los que van a ir al iris, que van a dar la coloración especial que cada persona tiene, y también a la coroides, ¿no? Que está dentro del, de la- del globo ocular. Pero también va a haber otro tipo de melanocitos que no van a derivar realmente de la cresta neural, sino del tubo neural, y que van a ir a la retina. Y estos se van a especializar para formar algunas sustancias que van a permitir la función adecuada de la cámara oscura que tiene nuestro globo ocular. Muy bien, habiendo recordado un poco de embriología, vamos a ver un poco de la parte de fisiología junto con histología. Veamos, esta es una imagen esquemática de la piel. Vemos en la parte más superficial el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, que es el más extenso, y vemos la capa basal. ¿Ven? Dentro de esta capa basal se encuentra el melanocito. Se dan cuenta que tiene dendritas que se van digitando entre los queratinocitos, entonces eso es básico. Hay que recordar que cómo se adosaban los queratinocitos de la membrana basal a la membrana basal. ¿Se acuerdan? Eran con los hemidesmosomas, ¿verdad? Y entre ellos se unían con desmosomas. Sin embargo, el melanocito no cuenta con desmosomas, tiene algún tipo de unión celular, pero que es más frágil, a manera de hemidesmosoma, pero no es realmente como tal, por eso que digamos es más fácil que puedan ser liberados y destruidos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos de melanoma, cuando cambia la morfología del melanocito, entonces estos melanocitos suelen soltarse y suelen aparecer en estratos superiores. Un melanocito no deberías encontrarlo en el estrato espinoso, mucho menos en el granular, pero digamos en casos de algunos nevus atípicos, o melanomas podría encontrarse porque hay una alteración en su anclaje y su anclaje, digamos, no es tan fuerte como un hemidesmosoma completo, ¿no? Hay que recordar este término, la unidad de melanina epidérmica, así como cuando han revisado los temas de gastroenterología, en hepatología, ven la unidad hepática, que es un número determinado de hepatocitos. Igual aquí existe una unidad epidérmica de la pigmentación o unidad de melanina epidérmica, que está constituido por un melanocito y entre 30 a 40 queratinocitos. Quiere decir que un melanocito está en contacto con todas sus dendritas más o menos entre 30 a 40 queratinocitos. Es decir, un melanocito le va a dar pigmentación a este número de queratinocitos. Ese es un dato interesante, digamos, que vamos a saber para qué sirve ya posteriormente. Bueno, se ha hecho un cálculo así interesante de la cantidad de melanocitos que hay en nuestro cuerpo. Más o menos le han calculado 1,5 gramos, es decir, 2 por 10 a la 9 de melanocitos. Hay que recordar que la cantidad de melanocitos va a ser diferente en el transcurso de la vida, ¿no? En ciertas etapas vamos a tener mayor cantidad de melanocitos y después ya, digamos, pasando la adultez, ya entrando a ser adultos mayores, va a estar disminuyendo, ¿no? Entre 6 a 10% cada década. Y hay que recordar que hay algunas formas de melanocitos que van a disminuir de manera gradual, que es en la piel, pero también va a haber una disminución de melanocitos de manera brusca, esto principalmente en el folículo piloso, ¿no? Esas son las populares canas, que hay, digamos, una, una destrucción, una disminución de la síntesis de melanina en el folículo piloso por diferentes motivos, ¿no? Principalmente genéticos, pero también tiene mucho que ver el proceso de envejecimiento, asociado también a otros productos de oxidación, como es la radiación solar, que nos da directamente en el cuero cabelludo. El tipo de alimentación que tengamos, hay algunos que presentan canas más jóvenes que otros, y por todos estos factores que se van a unir y van a desarrollar todo esto. Hay que recordar que la cantidad de pigmentación no es igual en todo el cuerpo. Hay zonas corporales que tienen más pigmentación que otras, ¿no? Principalmente las que tienen más pigmentación son la zona facial y la zona genital.
Algunas veces también aumenta la cantidad de melanocitos depende también al trabajo que tiene una persona, ¿no? Que principalmente es mayor en la región anogenital y en la cara. Es por eso, ¿y por qué pasa eso? Porque principalmente la cara es una zona que está muy expuesta al sol, así que necesita ser protegida y entonces tiene que haber mayor síntesis de melanina para evitar la degeneración genética y formar algunos tipos de cáncer. La zona genital es una zona que puede estar sujeta a fricción, por lo tanto tiene más preponderancia también a hacer lesiones, por lo tanto es más pigmentada en esa zona, ¿no? Es por eso que, digamos, cuando hay algún tipo de cáncer, cuando están ubicadas de cáncer de piel, me refiero, en zona genital o en zona facial, en algunas zonas específicas, pueden ser de alto riesgo. Hay que recordar este dato, ¿no? Y vemos que la cantidad de melanocitos en otras partes es menor. La diferencia no es mucha, digamos, pero es considerable. Eso es importante también porque, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades de hipopigmentación tipo vitilio, si nos den la cara, digamos, tienen mejor pronóstico que si nos den las manos, por ejemplo. Si nos da un vitilio en la cara, tiene mejor pronóstico de repigmentación que si nos den las manos. Probablemente porque haya más melanocitos y porque también haya más folículos pilosos, ¿no? O sea, recordemos que los melanocitos están ubicados en dos partes. Uno, en el estrato basal de la epidermis, pero también hay un grupo que, como vimos en la imagen de embriología, están en la base del folículo piloso. Y entonces, ¿qué es en realidad el melanocito? ¿Cómo es que nos da esa pigmentación? Bueno, en términos sencillos, es la generación de melanosomas. Estos melanosomas son organelos especializados dentro del sistema de, de la síntesis de melanina. Es la única función especializada del melanocito. Son organelos que están en el citoplasma, que se van a especializar en la síntesis de melanina, ¿no? Por acción de la enzima tirosinasa. Esta enzima es básica, ya que es la principal eh, y es la primera en sintetizar la melanina. Vamos a ver. Esta imagen digamos, la más esquemática que nos puede mostrar el sistema de lisosomas, ¿no? Los lisosomas son este, estos redonditos que ven aquí con M y T. Estos van a transportar dos cosas, ¿no? La M va a ser las metaloproteinasas que van a estar que se van a sintetizar dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Formando un proteasoma. Esta burbujita, digamos, aquí que es un lisosoma, va a contener ciertos componentes que son precursores de la melanina y que si son sueltas al citoplasma pueden causar destrucción del melanocito porque tienen sustancias muy oxidativas o muy activas. Por lo tanto, tiene que estar en un sistema lisosomal capaz de contener todas estas sustancias. Y por otro lado, tenemos esta otra burbujita que es la T, que aquí está la tirosinasa, que es una enzima, ¿no? Entonces, al ser una enzima, tiene que estar encapsulada también de manera especial en un lisosoma, porque si se suelta al citoplasma, sabemos que en el citoplasma hay proteínas, en la membrana celular hay proteínas, y puede causar una destrucción del melanocito y terminar en la muerte de este. Por lo tanto, este es un sistema bien especializado. Es decir, estas dos burbujitas, digamos que están llevando material peligroso, digamos, en, en términos sencillos. Van a ir al complejo de Golgi, van a terminar de ser ensambladas y luego van a ser liberadas al complejo dendrítico, que son las prolongaciones, que aquí no están muy extensas, pero es para que lo puedan entender, y se van a fusionar. Es decir, todos los componentes precursores de la melanina se van a unir a la parte enzimática que es de la tirosinasa y van a formar lo que es los melanosomas, que ya sería la fusión de estos dos, ¿no?
Esos melanosomas van a tener un proceso, digamos, de evolución, donde va a haber mayor función de la tirosinasa, mayor producción de melanina, y esto va a terminar en la pigmentación especial que cada ser humano tiene. Entonces, este es un esquema interesante, muy bueno, para ver todos los pasos de la síntesis de la melanina, porque va a haber enfermedades, digamos, en las cuales va a estar alterada la tirosinasa, en otras va a estar alterada el transporte, en otras va a haber liberación de estas sustancias y va a haber muerte del melanocito. Entonces, todo esto es importante para entender un poco la fisiopatología, ¿no? También va a haber otras en las cuales no va a haber un correcto transporte dura, a través de las dendritas del melanocito. Muy bien. Recordemos pues que la melanina es un biopolímero de estructura compleja. Vimos que sigue un proceso bien particular y que nos va a dar un pigmento en la piel para protegernos de la radiación ultravioleta. En realidad, la principal función de la melanina es la protección contra la radiación ultravioleta. No sería tan fácil existir sin algo que nos proteja de la radiación ultravioleta. Esto puede causar mucho daño a corto y a largo plazo. Entonces recordemos que la melanina existe en varias formas, vamos a ver las diferencias. La eumelanina, que es la clásica, la que nos da ese color típico marrón, y la feomelanina, que nos va a dar, digamos, el color más rojizo, ¿no? A los que son de fototipos claros, que son pelirrojos, incluso nos puede dar la feomelanina. Va a haber formas mixtas también. Y también se ha descrito la neuromelanina, pero esto quiero dejarlo claro. Esta neuromelanina no es sintetizada por el melanocito, se ha encontrado en las neuronas, ¿no? En algunos tipos de células neuronales, que digamos tiene ese pigmento melánico típico, pero no es sintetizado por el melanocito. Entonces, en la piel, eumelanina, feomelanina y las formas mixtas, nada más. Y esa es toda la vía de la síntesis de la melanina. Un poco complejo, pero yo quiero que me pongan atención solamente donde les voy a señalar. Recuerdan que empieza todo por la tirosina. La tirosina es el principal aminoácido y después vamos a ir con la tirosinasa a transformarlo en dopa. Y esta dopaquinona puede ir por dos lados. Una va a ir nuevamente a pasar junto con por la tirosinasa nuevamente, va a formarse nuevamente dopaquinona y cisteína. Perdón, la dopaquinona se va a unir junto con la cisteína y va a formar todo este complejo que tenemos aquí. Y esto al final, con otras enzimas un poco más especiales, va a terminar en feomelanina. ¿Y qué era la feomelanina? Era el que daba ese pigmento rojizo amarillo de los que son fototipos claros, fototipo 1, los pelirrojos, digamos, ¿no? Ellos van a tener este tipo de melanina. Entonces va a ir una vía diferente. Esto ya es por genética, ¿no? Pero también puede haber aquí en esta zona de la ciclodopa, puede, puede ir a esta otra vía de síntesis, donde tenemos otras enzimas, ¿no? La tirosinasa, la P1 y la dopacromo-tautomerasa, ¿no? Vean aquí que vamos a tener eumelanina, y esta eumelanina es del color marrón, que ya clásicamente lo conocen. Sin embargo, por diferentes sistemas, va a haber una melanina que va a ser un poco marrón, más ligera, y otra melanina que va a ser más oscura, ¿no? Que va a ser insoluble y que va a tener un peso molecular más alto. Vean que los colores que puede dar la melanina va a depender de la vía de síntesis que se escoja, ¿no? Que se escoja genéticamente, me refiero. Bien, entonces, estos melanosomas que vimos que cuando se junta la,
la tirosinasa y las proteínas para la síntesis se fusionan y forman los melanosomas, van a empezar a transportarse por lo que es la dendrita del melanocito. Y en este proceso de transporte va a ir pasando por diferentes estadios. Se ha descrito básicamente 4 estadios de la formación de melanosomas. Va a depender del tipo de coloración que tenga la piel, eso también es genético. Va a depender en qué estadio está. Por ejemplo, en el primer estadio es una forma esférica, ven aquí, es el melanosoma bien redondito. Están los precursores de la melanina, pero todavía no se está sintetizando la melanina, no hay actividad todavía enzimática, por lo tanto no hay coloración, no hay pigmento, ven que aquí está casi transparente. Después ya cuando empieza a haber la actividad de la tirosinasa, que esta enzima se activa, ya se va a formar este pigmento, ¿no? Un pigmento mínimo, suave, pero se dan cuenta que tiene una distribución en paralelo. Eso es típico de la tipo 2, la distribución en paralelo. ¿Hay alta actividad de tirosinasa? Sí, está empezando ya la actividad de tirosinasa. En el tipo 3, ya cuando va sintetizándose más, va a haber más depósito de melanina, va a haber todavía actividad alta de tirosinasa, pero ven que ya está desapareciendo esa disposición en paralelo, es porque ya hay más melanina, ¿no? Y ya la 4, que solamente hay en los fototipos muy oscuros, digamos fototipo 5, fototipo 6, que son ovales y que tienen un depósito muy alto de melanina, ¿no? Aquí ya la actividad de tirosinasa ya ha disminuido, ya ha completado la unión de enzima y simógeno, entonces ya está casi completada la síntesis, ¿no? Este tipo de melanosomas lo tienen principalmente los fototipos altos, ¿no? Fototipo 5, fototipo 6. Eh, Más o menos para que me entiendan los fototipos, para que quede un poco claro, de repente algunos no están muy familiarizados. Tenemos 6 fototipos, los fototipos de Fitzpatrick, del 1 al 6. El 1 son las pieles más claras, los pelirrojos principalmente, ¿no? Y va a ir ahí aumentando poco a poco. Los 2 son los rubios, 3 son los trigueños, 4, por ejemplo, somos los latinos, la mayoría. 5 ya digamos los morenos y ya 6 son los fototipos mucho más oscuros de pelo rizado, ¿no? Entonces, para entender un poquito esta terminología. Bien, y se dan cuenta aquí, si quisiéramos poner en términos sencillos el color de la piel como piel blanca y piel negra, así, pero es mejor hablar de fototipos, no es bueno hablar, digamos, de color de la piel por todos estos temas que connota el pigmento en la piel. Lamentablemente es un tema complicado. Es mejor hablar de fototipos. Eh, por lo tanto, hay que recordar, digamos, que los fototipos claros van a tener, ven los melanosomas, que son más pequeños, tienen un número menor, ven que están incluso agrupados, no tienen menor contenido de melanina. Generalmente la mayoría son melanosomas tipo 1, tipo 2, hasta tipo 3, ¿no? Y en los fototipos altos, este, va a haber un gran tamaño, ¿no? Ven ahí alto contenido de melanina, ven estos melanosomas bien abigarrados, ovales, grandes a comparación de los fototipos claros. Bien, estos son los melanosomas 3 y 4, ¿no? Obviamente, ¿quién tiene mayor fotoprotección? Obviamente que los fototipos altos. Entonces, ¿cuál es la función de la melanina? Hay que recordar que la función es la protección de la radiación ultravioleta. Recordemos que existen entre los que el espectro de la luz, tenemos los tres, ¿no? La radiación ultravioleta A, B y C con estas longitudes de onda, ¿no? Recordemos que la radiación ultravioleta C no pasa la atmósfera, está retenida totalmente. Se sabe que si la radiación ultravioleta C atravesara nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera, sería imposible la vida humana. No podríamos vivir. La radiación ultravioleta C es muy dañina. Por el momento nuestra atmósfera todavía nos salva de esto. Pero la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B sí pasa, ¿no? La A es la que está encargada, digamos, de la pigmentación inmediata. Uno se va a la playa
o al sol y no se ha protegido, y ya regresa a la casa y ya digamos que está un poco ya más oscurito, ¿no? Esa es la pigmentación inmediata. Es ya, digamos, la melanina que ya estaba sintetizada es transportada a los queratinocitos de manera rápida. Eso induce la UVA. Y la UVB, digamos, que nos va a dar la pigmentación retardada, el bronceado. Puede causar también quemadura solar, el eritema y el envejecimiento. Y del VC, digamos, un dato interesante que quisiera compartir con ustedes. Hay algunas situaciones en las que se puede generar ultravioleta C dentro ya de la atmósfera, si, digamos, los que trabajan en la soldadura. Los que hacen soldadura en el proceso de ignición en el proceso de soldado, este, esa luz que libera produce bastante radiación ultravioleta C. Y entonces todos los que trabajan en ese campo deben utilizar una ropa protectora. Sé que de repente han visto ustedes, aquí en Perú también lo he visto varias veces, que el trabajador que usa esto generalmente se pone solo la mascarita, ¿no? La mascarita y está ahí con el polo normal y está ahí, generalmente jóvenes, ¿no? Que a veces solemos ser menos prudentes y menos cuidadosos, y entonces usan esta soldadura así de manera sin protección, solamente con la mascarita. Y después ya cuando son adultos he visto, digamos, varios casos en el hospital que tienen lesiones en los brazos, carcinoma vasocelular, carcinoma escamocelular, y le preguntaba, pues, ¿no? ¿Y en qué trabajas? Y eran soldadores, ¿no? Entonces, esto es un punto que hay que recordar si tienen pacientes, amigos o trabajadores con soldadura, que usen la protección corporal total, o sea, lo que está indicado. Y otra forma de radiación ultravioleta, ahora con esto del coronavirus, se están utilizando los desinfectantes con radiación ultravioleta, ¿no? Desinfectantes físicos. Sin embargo, hay que recordar que estos tienen que tener una longitud de onda especial que no dañen la piel, que no sea carcinógeno. Principalmente está entre 222 a 224 nanómetros la longitud de onda UVC segura. Así que, digamos, si ustedes compran alguno de estos equipitos, cerciórense que tenga esa longitud de onda. Bien, digamos, ven esta imagen interesante. La UVA nos puede causar envejecimiento cutáneo, la UVB, eritema solar, quemadura, bronceado y el cáncer, ¿no? El UVA también ya está asociado, pero principalmente el UVB es el que está más. Hay que recordar que todas estas radiaciones atraviesan las nubes, por si acaso. Esto es un dato que siempre deben comunicar a sus pacientes. Generalmente la mayoría de personas lo obvia, ¿no? Cuando es invierno, está nublado, no usan bloqueador, no se protegen del sol. Pero las nubes solamente reducen la radiación ultravioleta en un 5%. 5% es prácticamente nada. Así que igual la protección solar debe ser todo el año, sea invierno, sea verano. Yo sé que en verano todos se acuerdan del bloqueador recién, ¿no? Pero en invierno, uy, está guardado. Entonces, veamos ahora la parte clínica. Como les comenté, vamos a ver dos temas en particular y vamos a ver sus diagnósticos diferenciales. A mí me gustaría que se queden con estos dos temas bien claros, el melasma y el vitíligo. Vamos a empezar con el melasma. Siempre empezamos con una foto clínica para que, digamos, nos recordemos directamente del diagnóstico, ¿no? El melasma es un trastorno de hiperpigmentación. Vean, aquí hay varios tipos de melasma, ¿no? ¿Puede afectar a mujeres? Sí, en su mayoría, pero también puede afectar a varones, sí. Vean esta, ¿cómo lo describiríamos? Como una mancha, ¿no? Porque no hay sobreelevación. Tú lo palpas y es plano. Entonces es una mancha hiperpigmentada. De bordes no son muy definidos, ¿verdad? Son así como moteado en sus bordes. Y generalmente suele ser simétrico. Tienen la característica de ser en máscara. Y la distribución, donde es principalmente facial, en la zona malar, en las mejillas, en labios superiores, dorso nasal. Y ya es muy raro, pero también hay que tenerlo en cuenta en el antebrazo. Esto es muy raro. Muy pocas veces van a ver melasma en el antebrazo. Principalmente es en la cara.
el melasma. Vean, en mujeres 90%. Yo sé que, ¿quién no ha visto melasma, no? Todos hemos visto melasma. Médicos y no médicos hemos visto melasma. Es clásico la gestante, ¿no? La mujer gestante que tenga las manchitas típicas, eso es melasma, 90% en mujeres. En hombres es menos frecuente, pero también hay 10%. Vean esta distribución clásica del melasma. Esa es la etiología. En realidad, en dermatología hay muchas enfermedades que la etiología no es específica, ¿no? Hay factores etiológicos, teorías de la fisiopatogenia, pero mucho en dermatología no tiene una etiología exacta. Y en el melasma tampoco es la excepción. Hay factores. Son tres principalmente, la triada, ¿no? Este trípode. ¿Dónde vamos primero? Vamos a tener la teoría hormonal. ¿El melasma está asociado a los receptores hormonales? Sí. Es por eso que el 90% da más en mujeres, ¿no? Las mujeres, digamos, tienen más receptores hormonales para estrógeno, progesterona y este tipo. Por lo tanto, hay que recordar que en el embarazo también, por ejemplo, incrementa estas manchitas porque hay una alteración fisiológica hormonal y por lo tanto la parte hormonal es básico en el melasma. Entonces hay que preguntar siempre al paciente, ¿está usando algún método anticonceptivo? ¿Está usando algún tipo de reemplazo hormonal? Porque puede ser que esa sea la causa, ¿no? Generalmente la hormona melanocito estimulante puede estar alterado, digamos, o aumentado los receptores de esta. Hay que recordar que el queratinocito por sí mismo, la piel por sí mismo produce la hormona melanocito estimulante, ¿no? Recuerden que esta hormona clásicamente sabemos que se sintetiza eh, en la hipófisis, ¿no? En la parte intermedia, pero se sabe que también es sintetizado directamente por la piel. El estrógeno, la progesterona, se sabe que en el melasma hay más receptores para estrógeno y progesterona dentro de los melanocitos, ¿no? Entonces, estos van a ser más, digamos, más sensibles a este tipo de hormonas, perdón, a este tipo de hormonas. Y también la piel puede sintetizar por sí misma este tipo de hormonas. La piel ya está siendo considerada como un órgano endocrino también, muy fuerte. El factor hereditario es innegable. Si mamá, papá ha tenido melasma, protégete más de la radiación ultravioleta porque tienes más riesgo de hacer melasma. Entonces, si es hereditario, es una condición que tiene que ver con los genes. Por lo tanto, el melasma en realidad no se cura, ¿no? En realidad lo controlamos. Tratamos de disminuir esta afección de la pigmentación, lo tratamos de controlar al mínimo, pero no lo vamos a curar. Es clásico en dermatología que le des tratamiento a melasma y si no le has explicado bien al paciente de qué es lo que va a pasar, ya le desapareciste la manchita con algún tipo de despigmentante o con láser. Pasa un tiempo, regresa y dice, doctor, otra vez me ha rebrotado y ahora está más fuerte y le dices, ¿se ha cuidado del sol? No, pero si ya me había curado, no. Entonces ahí su médico se confundió, se olvidó de explicarle que señora, esto no tiene cura. Lo que vamos a hacer es controlarlo y tratar de mantener al mínimo la manchita. Y obviamente el tercero y más importante, bueno, no más importante, pero uno de lo más frecuente es la radiación, ¿no? Yo puedo hacer el mejor tratamiento digamos, con el mejor láser, el ultimito que haya, con el despigmentante más potente que exista. Si yo no me cuido de la protección solar, no me va a ayudar en nada. Va a regresar este pigmento. Entonces, esos tres factores son básicos para el melasma. Pero un estudio en una revista europea de dermatología cosmética, eh, en cual ven cómo las hormonas podrían modular la pigmentación de la piel. Esto de las hormonas, como les dije, es una teoría, pero falta saber exactamente cómo estas hormonas influyen en la pigmentación.
Entonces es diferente ver la parte hormonal de las mujeres como de los varones, ¿no? Si bien en las mujeres está más asociado a elevación de la hormona luteinizante y estrógenos que al MSH como se creía antes. Antes se creía que los pacientes con melasma tenían más receptores para MSH o más síntesis de MSH, pero se sabe que no es así, sino más está asociada a la elevación de LH y estrógenos y también el aumento de la síntesis de receptores en el melanocito. Se ha visto y se está discutiendo que los pacientes con melasma podrían tener alguna disfunción ovárica leve, todavía está en discusión. El tema de la testosterona en el melasma también sigue en discusión, no está totalmente definido. Lo que sí hay que recordar, LH y estrógenos son los principales ahorita en melasma, ¿no? Este es un artículo reciente, ¿no? Del año pasado, 2019. Y en los varones hay que recordar que también hay melasma, pero no necesariamente por alteración hormonal. Hay que recordar, por ejemplo, que de todos los varones, ¿cuándo se ha empezado, digamos, a reportar melasma en los varones? Cuando empezaron a los pacientes que tomaban algún tipo de reemplazo hormonal por un hipogonadismo primario o por algún cáncer de próstata que se trata con terapia hormonal como GNRH. Entonces empezaron a hacer manchas y se dieron cuenta que también existe alteración hormonal, que esta alteración hormonal podría causar melasma en los varones. Si bien en los varones solo se ha encontrado que de todos los varones que tienen melasma, han encontrado que el 9.7% tiene alteración hormonal. O sea, poco. La décima parte tiene alteración hormonal. Entonces, si eres varón y tienes melasma, no necesariamente tienes alteración hormonal. Y entonces aquí viene la fuerza que tiene la exposición solar y la predisposición familiar. Probablemente si eres varón con melasma, lo más probable es que algún varón en tu línea genealógica también haya tenido melasma, ¿no? No necesariamente debes tener una alteración hormonal. Bien, estos son los patrones clínicos del melasma. Vean, centrofacial, dorso de la nariz, mentón, frente, entrecejo, región malar, este es típico de las gestantes, y la región mandibular. Esos son los patrones clínicos, los tres patrones clínicos. ¿Puede haber combinación de estas? Sí. Hay melasmas mucho más extensos que pueden afectar, que pueden ser una combinación de estas tres también. Pero digamos, esta es una forma de clasificar. ¿Cómo abordamos al paciente con manchas hiperpigmentadas, con melasma, ¿no? Generalmente el melasma va a tener algunos diagnósticos diferenciales que los vamos a ver, pero es sencillo hacer el diagnóstico clínico, pero hay que ponernos a detalle y describir las lesiones. Los dermatólogos que tienen ya experiencia probablemente lo hagan al vistazo, ¿no? Pero ustedes que van a salir de la, del estudio de pregrado de medicina, siempre describan las lesiones. Toda lesión que tengan de piel, cuando las tengan, cuando se les presente, no traten de hacer el diagnóstico al ojo, es decir, viene algo y de frente, es esto, es esto. Puede ser que algunas cosas sean así sencillas, ¿no? Pero generalmente a los que recién empiezan a estar en la parte dermatológica, la dermatología es una especialidad, digamos, peculiar porque tiene mucho que ver la, la vista, o sea, lo que tú ves. Es más o menos como la anatomía patológica, porque ellos ven en el microscopio también ciertas características visuales, estructuras y hacen diagnóstico, igual nosotros, ¿no? Entonces, siempre es bueno describir. Por más que ya sepan el diagnóstico, describan. Lesión elemental, configuración de la lesión, localización, distribución, y planteen un diagnóstico diferencial. No se manden de frente, porque ahí es cuando nos vamos a los errores, ¿no?
Los dermatólogos ya muy experimentados, ellos sí, pues ya ese proceso de hacer diagnóstico ya es prácticamente automático en el cerebro, entonces ya no necesitan, pero nosotros que todavía estamos iniciando en esto, vamos poco a poco. Entonces es importante determinar qué tipo de melasma. Hay dos tipos de melasma según la forma de la pigmentación. La epidérmica, es decir, que la pigmentación está solamente en la epidermis, es suavecita, una hiperpigmentación suave, y la forma dérmica, es decir, mixta. Es decir, que el pigmento ya está más profundo, ya no solamente está en la epidermis, sino ha ingresado como incontinencia pigmentaria a la dermis. Entonces, esto es importante más para el dermatólogo, digamos, para dar un tratamiento, ¿no? Es diferente tratar un melasma epidérmico, que es más fácil, que tratar un melasma dérmico, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de medicación va a ser distinta. Necesito un medicamento que penetre hasta la dermis, necesito incluso láser, un láser que ingrese más profundo para las formas dérmicas o mixtas. Entonces, para diferenciar esto, a veces se puede hacer fácilmente con la vista, pero generalmente usamos la luz de Wood. Recuerden que la luz de Wood es una luz que está más o menos con una longitud de onda de 360 a 380 nanómetros y que se usa bastante en dermatología. Vean, aquí esta es una imagen de un melasma con luz de Wood. Ven aquí este melasma que está en la región frontal, es un marrón bien suave, ¿verdad? Es un marroncito bien suave. Así al ojo podrías decir que es epidérmico, sí, podrías decirlo, ¿no? Pero generalmente lo confirmas con la luz de Wood. Entonces la luz de Wood va a brillar en qué zonas, digamos, en las zonas donde puede atravesar. La luz de Wood brilla en la piel. ¿Por qué? Por el colágeno. El colágeno tiene refracción a esta luz, entonces hace brillar. Y en la zona donde hay más pigmento, esta luz de Wood no va a penetrar, entonces no va a llegar al colágeno y entonces no va a brillar. Por lo tanto, la parte oscura es melasma. ¿Ven? Y la parte brillante es piel normal. Entonces estamos hablando de un melasma epidérmico. Solamente esto para que lo tengan en cuenta como conocimiento, que probablemente ustedes como médicos generales no lo apliquen. Esto más ya es para especialidades, pero es importante saber de estas cosas. Principalmente para el pronóstico, ¿ya? Un melasma epidérmico es más fácil que se controle, más fácil de tratar que un melasma dérmico o mixto. Entonces, aquí vamos a los principios terapéuticos del melasma. Generalmente esto lo hace el dermatólogo, pero hay algunas partes que ustedes como médicos generales van a poder hacerlo y deben hacerlo. Y porque te van a llegar pacientes con melasma y te van a decir qué voy a hacer. Y obviamente les tienes que recomendar algo, ¿no? No les vas a decir, no, no sé, vete al dermatólogo. Obviamente no vas a hacer eso. Eh, Dentro de los principios terapéuticos del melasma hay ciertos puntos, ¿no? Primero y básico es protección de la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Protección, fotoprotección. Esto es lo básico que siempre se tiene que recomendar a todo paciente con melasma. Hay algunos dermatólogos incluso que no dan de frente tratamiento despigmentante, sino que primero le enseñan al paciente a que se proteja de la piel siquiera un par de meses, que se acostumbre a hacer una buena fotoprotección, porque si no lo hace, no me va a servir nada dar un tratamiento despigmentante. Entonces la fotoprotección debe ser completa. Recuerden que la fotoprotección no solamente se reduce al uso de bloqueadores solares, no, tiene que ser una fotoprotección completa. Tiene que ser un fotoprotector de 50 más para arriba, al menos aquí en Latinoamérica tiene que ser de 50 más. Debemos usar un sombrero de preferencia a la ancha mínimo de 7 centímetros. Las gafas oscuras son básicas para la pigmentación periocular. Tiene que ser gafas envolventes, no las que son tipo aviador, porque por ahí pasa la radiación ultravioleta siempre. Y obviamente caminar por la sombra. Eso siempre les decimos a los pacientes. La mejor fotoprotección es la sombra. Si tú te pones en la sombra, tienes un fotoprotector mucho más alto que el más caro que te compres en el mercado. Entonces, eso es básico. Después viene la parte de los despigmentantes. De los despigmentantes, generalmente ya lo usamos nosotros, están basados principalmente en la inhibición de la actividad de la tirosinasa, de esa enzima que produce melanina,
o va a romper la melanina dentro de los melanosomas, o va a inhibir la actividad de los melanocitos, es decir, va a haber síntesis, pero va a ser más lento. De aquí hay que recordar que el básico es la hidroquinona, es el tratamiento gold estándar del melasma, la hidroquinona. Podría ser pregunta de examen cuando ustedes tengan concursos así para el internado, ¿eh? Sí, podría ser. Han preguntado aquí en Perú alguna vez. El recambio es el turnover. ¿Qué significa el recambio? Recuerden que la pigmentación de la piel depende de los melanosomas que están depositados en los queratinocitos. Es decir, los queratinocitos contienen los melanosomas, ahí el pigmento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo aumento el recambio de queratinocitos, o sea, hago que el recambio de queratinocitos sea más rápido, voy a tener menos pigmentos de melanina dentro del queratinocito. Entonces, eso lo puedo hacer con retinoides. Voy a hacer que se acelere más el recambio. La destrucción del pigmento también se puede hacer principalmente por mecanismos físicos, ¿no? Como el láser. El láser destruye el pigmento, destruye el melanosoma. Aquí usamos láseres de neodymium jack, de pulso largo, Q-switch. Ahora está muy de moda el de pico segundo. Y el colorante pulsado también se usa bastante en eso. Y las terapias de mantenimiento también, ¿no? Obviamente usamos un despigmentante más suave. Para, para potenciar efectos, algunos usan algunos corticoides, porque los corticoides hacen que se enlentezca el proceso de la síntesis de melanina. Entonces puede ayudar en algún caso. Entonces aquí, dentro de los despigmentantes, el básico, la hidroquinona. Todos estos van a inhibir la tirosinasa. Aquí el de elección, digamos, o el principal es la hidroquinona. ¿Se usa asociado a un retinoide y a un corticoide? Sí, ¿no? Ese es el gol estándar, digamos, del melasma en el mundo. Hidroquinona asociado a un corticoide y asociado a un retinoide. Hay algunos despigmentantes más suaves, como la arbutina, el ácido acelaico. El ácido acelaico es interesante porque nos ayuda en las manchas patológicas, es decir, me hice una herida o un granito me salió en la cara, me rasqué, se inflamó y se quedó una mancha. Entonces el ácido acelaico despigmenta los melanocitos alterados, ¿no? Los que no son normales. Entonces esa pigmentación, esas lesiones de hiperpigmentación postinflamatoria, el ácido acelaico va bien. El ácido cógico también es un despigmentante bien suave que se puede usar como de mantenimiento, ¿no? El hidroquinona es el más potente. Hay que recordar que el hidroquinona no se puede dar mucho tiempo, puede dar efectos colaterales, por eso debe ser controlado cada cierto tiempo por el dermatólogo, porque nos puede dar un efecto colateral que se llama ocronosis, que es una acumulación de cristales de pigmento de hidroquinona en la epidermis, ¿no? Y a veces eso es un poco complicado. Esto digamos que es un esquema de tratamiento. No me voy a quedar mucho en esto, pero digamos solamente para mostrarle cuál es el de primera elección. Este es el de primera elección en el mundo. Obviamente educación, fotoprotección y la triple combinación de hidroquinona, un retinoide, que es el ácido retinoico, y un corticoide, que es la fluocinolona, ¿no? Esta combinación se ha hecho muy famosa, sigue siendo usada en el mundo. Bien, ahora vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales así rápidos, nada más de hiperpigmentación. Por ejemplo, vemos aquí esta hiperpigmentación, algo simétrica, que está ubicada generalmente en la región dorsal interescapular, que algunas veces puede estar asociado a prurito. Esta es una amiloidosis cutánea macular. Generalmente la van a ver en mujeres de edad media, 30, 40 años para arriba. Van a ver en la zona, justo es en la zona donde, algunos dicen que es donde choca el broche del brasier, ¿no? Pero es probable que tenga otros mecanismos también. Entonces, en esa zona puede haber una hiperpigmentación, que es una amiloidosis cutánea macular. Hay que diferenciar. La amiloidosis es una enfermedad sistémica, pero en este caso es depósitos de amiloides solo en la piel, o sea, es limitado. Puede dar este pigmento en la piel. A veces está asociado a prurito y deberíamos utilizar algún corticoide suave por un tiempo. Hay que recordar la ubicación para diferenciarlo. Obviamente del melasma la vas a diferenciar porque el melasma está en la cara y esta hiperpigmentación está en la región interescapular.
Hay otras hiperpigmentaciones que están dentro de las hiperpigmentaciones maculares idiopáticas, es decir, no sabemos por qué salen estas manchas, es la dermatosis cenicienta. Esta dermatosis cenicienta es importante que lo recuerden porque esto es muy frecuente en los latinos. Eh, Se ve bastante en los fototipos 4, ¿no? Que somos nosotros. En las pieles claras de los europeos se ha visto casos, pero no es tanto, más es en nosotros. Entonces, hay una distribución de estas manchas. Y lo clásico es el color. Si bien el melasma era un color marroncito bonito, aquí es un color cenizo. Por eso se llama dermatosis cenicienta. Por eso les digo que es importante describir las lesiones, el color, la forma, la lesión elemental, porque si nos da este color cenizo hay que pensar en dermatosis cenicienta. Otros le llaman eritema discrómico perstans, pero ya es mucha cosa, hay que quedarnos con dermatosis cenicienta para ustedes. Ese término es importante. ¿Puede aparecer en la cara dermatosis cenicienta? Sí, puede aparecer en la cara, por eso es importante ver la simetría. Si es simétrico y marrón, nos vamos para melasma, pero si es un poco asimétrico, agarra un poco más las mejillas y es de color cenizo, hay que pensar en dermatosis cenicienta y de repente interconsultar con un dermatólogo, ¿no? Y decir, no, no me parece tanto melasma esto, creo que mejor lo ve el dermatólogo. Esa, digamos, es la función del médico, ¿no? De ver que no, esto no es tanto, no es tan como lo he aprendido, así que necesito un especialista para que me ayude un poco. Los cefélides o pecas, que ya esta es una condición genética, también hay hiperpigmentación en el estrato basal, pero se dan cuenta aquí, son máculas pequeñitas, múltiples, efélides, ¿no? Distribuidas también en la misma zona, digamos, que el melasma. Pero ¿qué diferencia aquí hay? Es la edad, ¿no? El melasma, ¿qué edad nos da? Realmente edad media, ya 25, 30 años, ahí empieza el melasma, ¿no? Para arriba. Las pequitas generalmente los tienes desde niño, desde la niñez, adolescencia, y empiezas con las pequitas. Y las pequitas o las efélides, digamos, más en los fototipos claros, ¿no? Pieles blancas, pieles uno, 2, y melasma más en fototipos altos y edad. Por eso también es importante en dermatología ver edad, tipo de piel también. Síndrome de Peutz-Jeghers, sé que ya lo han leído ustedes en gastroenterología, esta hiperpigmentación que puede ser tan tenue como en los labios, que está asociado a pólipos colónicos, adenomatosis polipoidea colónica, pero también puede ser tan intensa como eso, ¿no? Ven esta hiperpigmentación en labios, también puede haber hiperpigmentación en las encías, en la mucosa oral, puede haber hiperpigmentación incluso en los pulpejos de las manos, de los pies, y generalmente es hereditario, ¿no? Entonces hay que ver si en la familia han tenido Peutz-Jeghers, alguien en la línea genealógica, pues es importante hacer una colonoscopía o un seguimiento porque está asociado a cáncer de colon y otros tipos de cáncer. Incontinencia pigmentaria, otro tipo de mancha hiperpigmentada, ¿no? Ven estas manchas en forma de remolino intenso, generalmente siguiendo unas líneas, le llamamos nosotros las líneas de Blaschko, que se dice que son las líneas de donde se transportan los melanocitos. Y esto en realidad ya lo vemos cuando son adultos, ¿no? La incontinencia pigmenta, y cuando se ve cuando son niños. Un niñito nace así con ampollas, costras, pápulas, en toda la piel. Sana esto y deja manchita y se queda así. Sin embargo, hay niños que nacen ya con estas manchitas de frente, porque han pasado toda esta fase papular, vesicular, intraútero, ¿no? Ya salen con las manchitas. Dentro de los nebus, en realidad nebus es todo un libro, en realidad vamos a ver, digamos, solamente los que nos podrían confundir con melasma. Los nebus celulares son más comunes, digamos, no me voy a quedar mucho en esto. Esto es importante, lentigomelanoma. ¿Puede dar en la cara? Sí. ¿Puede dar en la zona de donde da melasma? Sí, pero es difícil que lo confundan, ¿ya? Miren, el melanoma léntigo maligno es una mancha bien abigarrada. Tiene colores variados, tiene bordes estriados, ¿no? Como proyección. Y generalmente es uno solo, ¿no?
un punto específico. Y este es con la dermatoscopía, ¿no? Hay características interesantes para ver en dermatoscopía, no es el tema, pero hay que recordar el ABC. Para médico general hay que recordar el ABC. Asimetría, hacer cortes imaginarios ahí, ver los bordes, el color, el diámetro, más de 6 milímetros, y hay que estar pensando, ¿no? Y la evolución, preguntar al paciente, ¿ha crecido? ¿Cómo era antes? ¿Desde cuándo lo tienes? Una mancha, un lunar en un paciente de más de 40, 50 años, no, eso no va a ser un lunar, chicos. Tienen que pensar en melanoma. Si le parece un lunar a un adulto, 40, 50 años, ahí paren las antenitas. Esto no es un lunar. Los lunares aparecen cuando somos niños, adolescentes, ya digamos hasta los 20 años, hasta los 25 podría aparecerte un lunar. Pero si ya eres mayor, 40, 50 años, te aparece un lunar, hay que estar atentos. El melanoma da mucha mortalidad y sigue dando mortalidad, a pesar que se ha hecho mucho para hacer mejores diagnósticos, se ha evolucionado la dermatoscopía, la mortalidad en el mundo por melanoma no reduce, sigue igualito, a pesar que usamos bloqueador solar, todo. ¿Por qué? Porque cuando el melanoma ya ha aparecido y no lo tratamos a tiempo, ya tiene la misma experiencia de sobrevida, así que es importante tener esto en cuenta. Nebus celulares, es una coloración azul, digamos, de ciertos nebus. Yo quiero de estos nebus quedarme con esto, ¿no? Dos, el nevo de Ota. El nevo de Ota da esta forma de pigmentación justamente en la zona del melasma. Pero ¿qué diferencia va a haber? Primero el color. El nevo de Ota es un nebus azul, es decir, va a tener un color azulado profundo. ¿Ven aquí? Y la otra diferencia es que el nevo de Ota es unilateral, solamente de un lado. Puede haber, ¿se ha visto casos de nevo de Ota bilateral? Sí, rarísimo, muy raro, pero tiene este color. ¿Es diferente del melasma? Sí, es diferente, pero tienen que quedarse con estas imágenes en su mente para que puedan decir, ¿no? La memotecnia del nevo de Ota, que es una gafota, ¿no? De una gafa de sol. Nevo de Ota es una gafota. Y nevo de Ito va en el hombrito, ¿no? Es un nevo que aparece en el hombro. El nevo de Sutton también son manchas hipopigmentadas en este caso. El nevo de Becker, que es una hiperpigmentación en el hombro con bastante pilosidad. Ese es el nevo de Becker. Los léntigos seniles que pueden aparecer en la cara, sí, pero eso ya lo van a ver en adultos mayores. Pasando los 50, 60 años van a ver estas manchitas. Entonces, aquí ya no voy a pensar en pecas, ¿no? O sea, ya tienen las formitas de las cefélides, pero ya es un paciente mucho mayor, voy a tener que pensar que es un léntigo senil. Que puede aparecer en la cara, sí. ¿Esto qué nos dice? Que este paciente ha tenido daño solar durante toda su juventud y adultez y ahora la piel nos está pasando factura. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, yo sé que es un poco cansado hacer clases a esta horita porque ya todos están de hambre, pero si quieren podemos seguir con la hipopigmentada, terminamos vitíligo, no sé qué me dices, o Sí, doctor, tranquilo. Contamos con ¿estamos su bien? tiempo. Ya, Sí, perfecto. señor. Entonces seguimos con las lesiones hipopigmentadas. Ya hemos visto la parte hiperpigmentada, yo quiero que quede claro lo de melasma, algunos diagnósticos diferenciales, y ahora vamos a la parte de hipopigmentadas, y aquí quiero que todos tengan mucha atención en el vitíligo. Entonces, dentro de las hipopigmentadas vamos a tener dos tipos, los melanocitopénicos, es decir, donde hay ausencia del número de melanocitos, o sea, en esta hay muerte, el melanocito se muere. Este es en el vitíligo, básico y principalmente. Y hay otro donde hay el tipo melanopénico, es decir, donde los melanocitos son normales, existen, pero la síntesis de melanina o los melanosomas está reducidos o ausente. Típico ejemplo es el albinismo. Eso también es pregunta de examen para algún tipo de concurso que puedan hacer, ¿no? En el vitíligo hay muerte del melanocito y en el albinismo los melanocitos son normales. La síntesis de melanina es la que está alterada. Y dentro de las hipomelanosis podemos dividirla en dos, ¿no? Las adquiridas y las congénitas.
Dentro de las adquiridas podemos tener las generalizadas, generalmente asociadas a endocrinopatías, las localizadas, generalmente postinflamatorias. Así como hablamos de que después de una inflamación hay hiperpigmentación, sí, también hay hipopigmentación después de una inflamación. Sé que cualquiera de ustedes que ha tenido alguna herida, alguna cicatriz, o ha quedado mancha o ha quedado más blanquito, ¿no? Esa es la hipopigmentación postinflamatoria. Las pitiriasis albas, las pitiriasis versicolor, el alonebus también. Y dentro de las congénitas, la generalizada es el albinismo, ¿no? Recuerden, es melanopénico, no melanocitopénico. Y las genéticas localizadas, aquí están, ¿no? El piebaldismo, el nevus acrómico, la esclerosis tuberosa, eh, Bosco Yanagi Jarada también, que era que les decía que tenía hipoacusia y meningitis. Entonces vamos de lleno a lo que es el vitíligo. El vitíligo es un tema muy importante. Se dice que hasta el 3% de la población mundial tiene vitíligo. 3% de todo el mundo que tenga vitíligo es un número grande. Va a diferenciarse según áreas, puede diferenciarse, pero puede ir hasta desde el 1 hasta el 3%. Pero eso es un número grande. Y el vitíligo tiene mucha carga emocional. Es muy estigmatizado. Y ustedes como médicos tienen que saber bastante de qué se trata el vitíligo, cómo es, y saber explicarle al paciente qué es lo que tiene. Darle diagnóstico de vitíligo a un paciente, pucha, el paciente se siente devastado cuando tú le dices que esta manchita es vitíligo. Uy, en realidad hay muchos pacientes que se quedan así, se les cae el mundo, porque piensan que el vitíligo les va a terminar todo su cuerpo y se van a quedar sin color. Entonces, esas son cosas que hay que explicarles bien a los pacientes. Lo clásico del vitíligo es que son manchas o máculas, pero son acrómicas. No son hipocrómicas, no son hipopigmentadas, sino son acrómicas, o sea, no tiene color. Es como un papel blanco. Tú ves un papel blanco, así es el vitíligo. Es difícil que sea hipopigmentada, salvo que lo cojas justo en la parte inicial del vitíligo, que es difícil. Es poco frecuente que lo veas ahí, porque el paciente no se preocupa cuando está un poco, ya se preocupa cuando lo ve blanco. Entonces ese color acrómico es importante. Es común en todas las razas, sí, el vitíligo sí se ha descrito en todos los fototipos, y en todo el mundo hay vitíligo. Obviamente se nota más en fototipos oscuros, ¿no? Los fototipos claros a veces no es tan evidente, pero sí, en los fototipos oscuros incluso en ellos les causa más ansiedad todavía. Bueno, y hay algunos marcadores que nos pueden decir que si está manchito o no es vitíligo, más por motivos médico-legales. El vitíligo suele ser una de las pocas cosas en dermatología que puede estar sujeto a problemas médico-legales, ¿no? Hacer un diagnóstico de vitíligo a un paciente que, digamos, tiene mucha carga emocional y él está muy ansioso y se va a otro dermatólogo y el otro dermatólogo le dice, no, no me parece vitíligo, va a donde otro y otro le dice, podría ser, y entonces se termina haciendo una biopsia y en la biopsia hay marcadores especiales que podrían decir que es vitíligo, sí. Entonces sale vitíligo y el paciente va y le dice al otro doctor que me has dicho que no es vitíligo y por qué, entonces el problema. ¿Y eso por qué? Porque el vitíligo, nuevamente les repito, tiene una connotación muy, muy psicológica y hay que saber explicarle al paciente, si no nos podemos cargar un problema. Si bien obviamente el vitíligo no es mortal, no le va a alterar la vida, digamos, pero la calidad de vida sí se altera bastante. Puede haber vitíligos bien tenues, como en esta imagen que podemos ver aquí, que es en la cara. Ven aquí, casi no se nota, pero se nota que esta leucotriquia, ¿no? A los pelitos blancos le vamos a llamar leucotriquia. También le llaman poliosis, ya, aunque algunos prefieren, yo también, la verdad, usar la palabra poliosis para el, para el folículo piloso del cuero cabelludo. Para otras zonas, mejor leucotriquia. ¿Ven? Tienen una forma segmentaria. Así puede ser bien suavecito y no te das cuenta, y solo el paciente se da cuenta porque sus pestañas se pusieron blanquitas. Y ya cuando te acercas más y le miras, dices, ah, no, pero mira, aquí también está. Y este es otro vitíligo aquí a la derecha.
que ya es clásico, ¿no? Ven este color blanco, es como un papel, ya no hay color. Y es típico ver estos puntitos de repigmentación. Este es un vitíligo activo probablemente. O sea, que se está despigmentando, pero hay zonas que quieren, que se resisten o que están empezando a repigmentar. Generalmente estos puntitos corresponden a un folículo piloso. Recuerdan que había dos reservas de melanocitos en la piel, uno que estaban en la epidermis, en el estrato basal, en la capa basal, y otro donde estaba en el folículo piloso, ¿verdad? Y ahí, esa es la reserva principal que nosotros tenemos para la pigmentación. A veces el vitíligo es un poco complicado de ver y a veces creemos que es pequeño y, y también utilizamos en este caso la luz de Wood, así como en el melasma usábamos luz de Wood, también en el vitíligo podemos usar luz de Wood y sí, la verdad es muy útil porque nos muestra lesiones que no eran tan visibles a simple vista. Por ejemplo, en esta paciente, en el hospital donde hice la residencia, en un hospital en realidad con mucha tecnología, teníamos tenemos todos los tipos la mayoría de tipos de láser, tenemos cabina de fototerapia y tenemos fototerapia localizada que es el excimer. Entonces nosotros en nuestro protocolo de vitíligo tenemos que hacer luz de Wood a todo paciente que entra. Entonces, por ejemplo, este paciente tenía un vitíligo focalizado, ¿no? En esta zona y le pusimos la luz de Wood para determinar la extensión real. Y ven, se dan cuenta, primero quiero resaltar que la luz de Wood hace que brille el vitíligo. Si tú una mancha hipopigmentada o acrómica, tú le pones la luz de Wood, si es vitíligo va a brillar y va a brillar fuerte. ¿Ven? Se dan cuenta aquí como resalta en comparación de todos los lados esta mancha blanca. Cuando no es vitíligo, tú sigues viendo la mancha blanca, pero cuando lo es, brilla. ¿Por qué se acuerdan que brillaba con la luz de Wood? El colágeno. Entonces, obviamente, si no hay pigmento aquí, si no hay ni un melanocito, la luz va a entrar de frente al colágeno y el colágeno va a brillar fuerte con la luz de Wood. Y eso es lo que nos muestra. Y nos dimos cuenta, si de reojo nomás, vimos que habían manchas brillantes aquí al lado, incluso aquí en el borde del labio. Nos dimos cuenta que su vitíligo no era tan focalizado, tenía muchas más lesiones subclínicas, ¿no? Que clínicamente no se veían, pero la luz de Wood nos, nos ayudó bastante. Vean aquí, toda esta zona tenía, o sea, ella vino solamente por esta manchita y clínicamente solo se veía esto. Ya después con la luz de Wood nos ayudó a mostrar estas aquí en el borde del labio, aquí como en confeti, ¿no? Aquí incluso también. ¿Sí? Ven a este lado también a la derecha, así no se notaba. Entonces, eso es importante porque entonces el láser que aplicábamos ya no aplicábamos solamente en la manchita que veíamos a la izquierda, sino también tuvimos que aplicar en la mancha a la derecha. Bien. Entonces, la etiología del vitíligo, así como vimos el trípode en el melasma, también hay un trípode en el vitíligo. En realidad hay más, ¿no? El vitíligo es también no se sabe la causa, como mucho en dermatología, pero tiene muchos factores y muchas teorías. Las más conocidas son estas tres. La teoría autoinmune, que es decir, que se sintetizan anticuerpos que van a destruir al melanocito. La teoría neuronal, que por motivos neurales, como saben, el melanocito también viene de la cresta neural, puede haber destrucción del melanocito. Y generalmente hay vitíligos que tienen una forma de un segmento, ¿no? A ellos está más asociada la teoría neuronal, porque como ha transcurrido junto con las células de Schwann, va a haber este tipo de acrónimo. Y la teoría de autocitotoxicidad, es decir, de oxidación, ¿no? Por algún motivo el melanocito se estresa, produce sustancias citotóxicas y muere, ¿no? Recuerdan que dentro del melanocito veíamos dos lisosomas, uno que está en la tirosinasa y otro donde estaban las metaloproteinasas, que eran, digamos, que les decía que tenían componentes, digamos, de peligro, que si se rompían se moría el melanocito, y ya esto pasa en la teoría de autocitotoxicidad. Por algún motivo estas sustancias oxidativas se liberan y se muere el melanocito. Este es un esquema de la patogénesis
del vitíligo, ¿no? Algo complicado un poco, pero vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla para que lo puedan entender. Dentro dentro del melanocito va a haber un proceso de estrés. El melanocito se estresa. Entonces va a haber obviamente un componente genético o riesgo. Se ha visto que no es, digamos, autosómico, dominante o recesivo, ¿no? Pero es poligenético. Entonces, si hay familia, nuestra línea genealógica ha habido vitíligo, hay que estar al tanto. Entonces hay riesgo genético, el estrés oxidativo, va a haber una alteración en el sistema de oxidación y buffer. Recuerdan que hay varios sistemas buffer que evita la oxidación en varias células y en diferentes zonas. Va a haber una alteración de esto. Y entonces va a haber destrucción del melanocito. Estas partículas del melanocito que pueden ser alteradas no van a ser reconocidas como propias dentro del sistema inmune. Entonces va a haber una presentación de antígenos. Y esta presentación de antígenos va a hacer que las células produzcan anticuerpos contra ciertos componentes del melanocito, ¿no? Y al final termina en una autodestrucción. Este es un esquema que trata de juntar todas las teorías del vitíligo, ¿no? Entonces se destruye el melanocito, se expone ciertos componentes que no son reconocidos como propios por las células dendríticas, por las células presentadoras de antígenos, y entonces al final termina en una producción de anticuerpos contra el propio melanocito alterado. Y es por eso que hay muerte del mismo, ¿no? Y nos quedamos sin pigmento en diferentes áreas. El vitíligo es un enigma, la verdad, porque hay una mancha crómica en una parte, pero ¿por qué exactamente en ese punto? ¿Por qué no se despigmentó en otro lado? ¿Por qué no se despigmentó todo el cuerpo? Todavía hay mucho por responder en vitíligo. Y tiene mucho que ver la parte psicológica. Si ustedes hablan con un paciente que está desarrollando vitíligo, probablemente semanas antes o un par de meses antes o un mes antes ha tenido algún estrés psicológico fuerte. Estrés psicológico fuerte le llamamos, por ejemplo, a una pérdida de una relación profunda. Por ejemplo, la pérdida de un padre, de una madre, de un hermano, la ruptura de una relación amorosa, digamos, en la parte psicológica, ¿no? Obvio, hay otros que responden más a otros tipos de estrés, ¿no? Como laboral, el despido de un trabajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que preguntar. Esta es también una revisión interesante que hicieron sobre el estrés oxidativo, la vía del estrés oxidativo en el vitíligo. Y es que dentro de cada célula, de cada tejido, siempre tiene que haber un balance entre sustancias buffer y la oxidación, ¿no? Todo proceso de producción de energía va a terminar en producción de componentes oxidativos. Entonces, aquí, por ejemplo, va a haber una producción dentro del metabolismo del melanocito de componentes superóxido o de o, o, o hidróxido, ¿no? Entonces, lo que va a ayudar aquí es la superóxido dismutasa, que es este SOD de aquí, que es un buffer que va a tratar de eliminar esto, pero para eliminarlo va a tener que sintetizar otra sustancia oxidativa primero, que es el peróxido de hidrógeno. Ya después del peróxido de hidrógeno van a usarse otros buffers, ¿no? Las catalasas, la glutatión peroxidasa, ¿no? Para eliminar completamente. Entonces, lo que pasa en el vitíligo es que hay un aumento de la superóxido dismutasa, que si bien es un buffer, es un antioxidante, su primer paso es sintetizar peróxido de hidrógeno, que también sigue siendo un oxidante. Y en el vitíligo hay disminución de, de la glutatión peroxidasa, de las catalasas, ¿no? Y entonces este peróxido va a seguir dentro de la célula y no va a poder convertirse en agua y oxígeno, que es la función principal de los buffers.
y entonces esta sustancia va a ser la causante de la muerte del melanocito. Aquí entra entonces algo muy importante, la parte alimenticia, que son los antioxidantes no enzimáticos. Entonces se está cobrando mucha importancia en el tratamiento del vitíligo, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el típico antioxidante, la coenzima Q10, el ácido úrico. Entonces ya hay algunos preparados tópicos con vitamina E asociados, ¿no? al tratamiento del vitíligo. Esto es algo nuevo, se está tratando de incorporar a la terapia del vitíligo, la suplementación con algunos antioxidantes. Comorbilidades en vitíligo, esto sí quiero que me presten mucha atención, porque hay que ver qué enfermedades están asociadas al vitíligo. Se ha descrito bastantes, muchas enfermedades asociadas al vitíligo, pero hay que ver cuáles realmente tienen medicina basada en evidencias y en cuáles yo voy a tener que pedir un examen. Por ejemplo, viene un paciente con vitíligo en la cara y yo voy a decir, bueno, de repente tiene enfermedad tiroidea, le voy a pedir todo su perfil tiroideo. ¿Será así? ¿No será así? Vamos a ver. Entonces, ¿con qué se ha asociado el vitíligo? Primero, con una enfermedad autoinmune. Como vimos que hay una teoría autoinmune del melanocito, del vitíligo, también hay una teoría autoinmune que podría estar asociada a enfermedad tiroidea. Vean, se ha visto que normalmente la población en general tiene un riesgo de tener enfermedad tiroidea de un 1%, pero los que tienen vitíligo sube este riesgo a 1,61, es decir, a un 37% de desarrollar enfermedad tiroidea. Esta es la única que tiene medicina basada en evidencias de asociación a vitíligo, la enfermedad tiroidea. Si tiene un paciente vitíligo y tiene algún síntoma de enfermedad tiroidea, pídanle todo su perfil de enfermedad tiroidea, pues esta sí está muy asociada y tiene evidencia. Las demás se ha descrito asociación, pero no tiene, digamos, una indicación total de que yo le tenga que hacer un estudio completo de estas enfermedades, ¿no? Es importante también saber la edad a la que se presenta un vitíligo. El vitíligo generalmente puede empezar a cualquier edad, ¿no? Pero es más clásico en edades tempranas, edad media, 20, 30 años. Pero si me aparece un vitíligo a muy alta edad, más de 50 años, hay que pensar en enfermedad tiroidea. Y también hay que pensar en algún tipo de melanoma. Los melanomas pueden inducir este vitíligo, sí podrían inducir vitíligo por algún tipo de mecanismo en el cual el cuerpo trata de eliminar el melanoma y entonces hace que desaparezca el melanoma y de manera cruzada hace que se despigmente ciertas zonas de la piel. Entonces, si yo veo vitíligo de inicio tardío, 50 años para arriba, también paren las antenas ahí y piensen enfermedad tiroidea y busquen melanoma, busquen alguna lesión melanocítica. En los latinos, principalmente hay que buscar plantas de pies y palmas, principalmente es la zona típica. El melanoma más frecuente en latino es el acral, melanoma acral. Uñas, pies, eso hay que buscar. Si es un vitíligo también que dura mucho tiempo, más de 5 años, hay que descartar enfermedad tiroidea. Pídanle su perfil tiroideo, TSH, T4 libre y antígeno contra tiroglobulina. También la extensión. Si tengo un vitíligo que afecta más del 9% de la superficie corporal, también pídanle un examen de tiroides. Entonces, son las 3 situaciones en las cuales un vitíligo debe ser estudiado para descartar enfermedad tiroidea. ¿Se ha descrito alopecia areata con vitíligo? Sí. ¿Se ha descrito diabetes mellitus? Sí, vean. La población normal tiene 0,65% de desarrollar diabetes mellitus y las personas que tienen vitíligo tienen 1 a 7%. Es variable, sí, es mayor también, sí. Pero no es que a todos los que tengan vitíligo les voy a pedir su examen de insulina, no todo el perfil para diabetes, no. Si tiene algún síntoma, obviamente que sí lo voy a hacer. También está asociado a anemia perniciosa, al lupus eritematoso sistémico. También recuerden que para hacer diagnóstico de lupus hay que pedir varios exámenes y no a todos los que tengan vitíligo les voy a pedir su examen para lupus, ¿no? Artritis reumatoidea también. Entonces se dan cuenta, la única que actualmente tiene medicina basada en evidencias es la enfermedad tiroidea. Pero si hay algún síntoma o signo que nos haga pensar en unas de estas 5 que vemos aquí, hagan el examen.
pero si solamente viene por una mancha acrómica y digo es vitíligo y no tiene otro síntoma más, no le voy a aturdir más al paciente, que ya le estoy dando el diagnóstico de vitíligo, yo no le voy a aturdir con que hay que descartar alopecia areata, hay que descartar diabetes, hay que descartar anemia perniciosa, hay que descartar lupus. No le voy a descartar todo esto, ¿sí? Entonces hay que evaluar a la persona como tal, como persona, de manera completa. Hay algunas otras asociaciones y trastornos oculares. He visto que algunos que tienen vitíligo pueden disminuir un poco la agudeza visual. Esto es raro, pero sí se ha descrito, ¿no? Entonces, si tienen un paciente con vitíligo, digo, generalmente en la cara, de manera segmentaria, cerca al globo ocular, de preferencia mándenle al oftalmólogo que le haga una revisión, porque a veces no se da cuenta que está bajando la agudeza visual y solo viene por cefalea, ¿no? Pero también me duele la cabeza, y si tú le mandas al oftalmólogo y disminuyó su agudeza visual. Entonces, eso es básico. Ojo seco también pica, empieza a picar el ojo. Puede haber glaucoma normotensivo, perdón, normotensivo está mal escrito aquí, disculpe. Porque recuerden que también hay melanocitos donde en la parte donde se sintetiza el humor acuoso, ¿no? En esta zona. Entonces puede haber glaucoma normotensivo. Trastornos auditivos, hipoacusia, algunas formas de vitíligo, porque está dentro de la estría vascular. Se ha asociado a psoriasis, a dermatitis atópica, también se ha asociado, pero no es definitivo. Entonces ya vamos a la forma clínica y tratamiento, ya estamos terminando, vamos a la forma clínica y los localizados, los pequeñitos como vimos al inicio, que son menos del 2% de la superficie corporal, son los generalizados que pueden afectar todo el cuerpo. Lo típico del generalizado es que es simétrico. La forma acrofacial es una de las más frecuentes, es decir, aparece en la cara y en las manos. Los metaméricos o segmentarios que tienen una forma, digamos, siguiendo un dermatoma, el diseminado. Es una imagen sencilla para diferenciar las formas de vitíligo. Dos formas, generalizada y localizada. Dentro de la generalizada, el vitíligo vulgar, que es esta, ¿ven? Periorificial. Globos ocular, perdón, región orbicular, perioral y en las manos, ¿no? En las axilas, en las flexuras. La acrofacial también es típica, incluso es una de las más frecuentes. ¿Ven? Manos y cara. También periorificial. La universal ya pues nos elimina, está afectado gran parte de la superficie corporal. Las localizadas son manchitas pequeñas, ¿no? Pueden ser focales. Y las segmentarias que tienen una forma siguiendo un dermatoma. Esto es importante porque las formas segmentarias tienen menos respuesta a tratamiento, responden menos. De todas las otras formas, las segmentarias son las que responden menos. Y las lesiones que están en las manos acrales también son las que responden menos. Las zonas que responden más es la cara. Si te sale vitíligo en la cara, en realidad es mucho mejor que te salga en otra parte. Yo sé que te salga en la cara es un poco complicado porque, bueno, se nota clarito, pero si tú quieres tratarlo, va a responder mejor. Tienes muchas más opciones terapéuticas. Esta es, ¿no? La típica periorificial, ¿ven? Alrededor del ojito, de los labios, de las orejas. Aquí le han hecho tratamiento con fototerapia Narroban. Aquí en cara, la fototerapia va muy bien. Narroban se ha usado, pero ahora utilizamos en Hospital Carrión, usamos el Excimer, que es una forma de radiación ultravioleta B, pero bien específica, 308 nanómetros, nada más. Le puedo dar más energía con más seguridad. En manos, como les decía, en manos es más complicado. Dar tratamiento a un vitíligo en manos es complicado. La fototerapia no entra muy bien. ¿Por qué? Porque en las manos en algunas personas hay menos reserva de melanocitos en los folículos pilosos. Al parecer este es un factor. Aquí usamos ya otros métodos. Utilizamos láseres asociados, láser CO2 para eliminar la parte superficial, estimular la síntesis de ciertos componentes. Utilizamos fluoruracilo asociado a fototerapia. Aquí es más agresivo el tratamiento. Tratamos de darle con todo al vitíligo en las manos. La verdad es que a algunos pacientes no les incomoda tener vitíligo en las manos, pero a los que sí les incomoda, tenemos que darles alguna opción terapéutica.
En esta zona sí digamos que es fácil también el tratamiento. No es un vitíligo localizado, le das tratamiento, probablemente con fototerapia y ven cómo mejora. Evaluación, como ya les dije, ¿no? Depende de si hay algún síntoma asociado. Recuerden, la enfermedad tiroidea es la única que está asociada así fehacientemente a vitíligo. Las demás hay asociación, pero no es no es estadísticamente significativo. Vamos al tratamiento en parte simple. El tratamiento es tópico o sistémico. Va a depender de qué, de la actividad del vitíligo. Yo solamente quiero que se queden con, yo sé que es un cuadro grande, pero de aquí quiero que se queden con lo básico. El tratamiento del vitíligo es con corticoides tópicos de primera línea. No existe gol estándar para el vitíligo, no existe tratamiento de elección, no hay ninguno. Solamente se habla de primera elección y las alternativas. De primera elección van corticoides tópicos. Si son niños pequeños, debo utilizar algún corticoide más suave, ¿no? Tipo mometasona, fluticasona. Si son adultos, ya puedo usar corticoides básicos, no más fuertes, clobetasol, alobetasol, en ungüento, ¿no? De manera más potente. Hay que recordar que no se usa poco tiempo, hay que utilizar 3 a 6 meses de corticoides para ir viendo el resultado y hay que explicarle siempre al paciente que la respuesta no va a ser rápida, va a tomar su tiempo y siempre se sugiere que los que tienen vitíligo deben pasar por evaluación psicológica o psiquiátrica, ¿no? Para evaluar algún punto, porque ese es un desencadenante muy potente. Se ha visto también tratamientos alternativos con muy buenos resultados, radiación ultravioleta B. La UVA ya no se usa mucho, la verdad, es muy complejo usar PUA. Necesitas usar un soraleno, aplicarle en todo el cuerpo, que el paciente tome soraleno, tiene más riesgos. Ahora usamos UVB en mayor cantidad. Sé que hay centros que usan PUA, pero digamos, no tiene mucha diferencia. Incluso el UVB es mejor, es más rápido. Ya digamos, cuando el vitíligo es muy extenso, más del 80% es generalizado, ya mejor lo despigmentamos, ¿no? Se pueden utilizar algunas sustancias como monobenziléter, de hidroquinona o algún tipo de láser para ya terminar de despigmentar. Algunos pacientes, obviamente todo en base a la autorización del paciente, ¿no? Algunos pacientes prefieren ya, porque es mucho más difícil repigmentar a un paciente que se ha despigmentado el 80%, es complicado, muy difícil, así que mejor le cambiamos de fototipo. Entonces, estos algunos puntos de vista actuales sobre el vitíligo. En realidad, este es un esquema así gigante, no les voy a explicar, solamente pongo esto para que el tratamiento del vitíligo ahora ya se ha dejado de hablar de esquemas de tratamiento, sino es un tratamiento personalizado. Hay que evaluar a cada paciente. Cada paciente puede tener un tratamiento diferente para el vitíligo. Sí. En esto yo solamente quiero que se queden en una cosa, en ver si este paciente tiene vitíligo estable o inestable. ¿Qué se refiere? El inestable quiere decir que el vitíligo está activo, se siguen muriendo los melanocitos. Y en el que ya no es inestable, o sea, que ya está estabilizado, ya se quedó se quedó la mancha de vitíligo ahí, ¿no? Entonces, si es inestable, yo primero tengo que estabilizarlo. Generalmente ahí sí uso corticoides sistémicos, ¿no? Prednisona, dexametasona, vía oral, de manera semanal, no uso dosis muy altas. Y después ya me empiezo a preocupar por repigmentar. Criterios de actividad, cuando digo que es un vitíligo inestable o activo, cuando las manchas siguen creciendo y están apareciendo nuevas lesiones. Si hay lesiones en confeti, así tipo pica pica, o confeti, pica pica le llamamos aquí, no sé cómo lo conocen ustedes, es decir, puntitos blancos, ese quiere decir que está activo. Keffner también, ¿recuerdan cómo es el fenómeno de Keffner? Fenómeno isomórfico de Keffner. Fenómeno isomórfico de Keffner se refiere a que si yo hago una lesión sobre la piel sana, me va a presentarme sobre esa lesión la enfermedad. Es decir, si yo me hago una herida, un corte o alguna herida en cualquier parte de la piel y se pone vitíligo, ese es un fenómeno de Keffner. Entonces, si tiene fenómeno de Keffner, o si, digamos, me hago un raspón, después se va a formar vitíligo en ese raspón,
Ese es un fenómeno de Kepler. Luz de Wood positivo también se asociaba a inestabilidad. Y es verdad, la luz de Wood, cuando tú le pones a un paciente que es inestable, vitíligo inestable, brilla mucho más, es fuerte. Y la dermatoscopía, que ya tiene ciertas cosas, eso ya es más de especialidad. ¿Por qué es importante esto? Porque esta va a ser la forma como se va a repigmentar. Bien. Es importante saber si donde tengo vitíligo hay pelo o no hay pelo, porque si no hay pelo, hay muy poco pelito, o los pelos están blancos, de lo que llamamos leucotriquia, es difícil que repigmente. ¿Ven? Blanco, blanco. Si tengo poco pelo, la repigmentación va a ser lenta, porque la repigmentación, solo hay dos formas como se repigmente una mancha, del folículo piloso o del borde de la lesión. ¿Ven aquí? Si hay más folículo piloso, es más fácil que se repigmente. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarle y hay que expresarle eso al paciente, siempre. Bueno, ya habiendo visto los tratamientos tópicos y sistémicos y por fototerapia, también hay tratamientos ya de última línea, que ya se deja al final, que son los injertos, ¿no? Microinjertos le llamamos nosotros, que hacemos con punch. ¿Ven esta mancha? Le sacamos piel sana, un melanocito, y lo ponemos en la piel enferma. Y lo plantamos ahí, lo sembramos en toda esta zona. Coge y después se repigmenta toda la zona, ¿no? Porque no es una enfermedad que esté en toda la piel, sino solamente en esa zona de piel blanca, de piel acrómica. Ahí, otro con terapia quirúrgica. Y estas ya son con agujitas, ¿no? ¿Se recuerdan espero que se recuerden, y dice que están cansados? ¿Se acuerdan que hablábamos de la unidad melanocítica? La unidad de pigmentación de la piel, ¿cuál era? Era un melanocito con 30 queratinocitos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago en esta técnica es agarrar unidades melánicas y trasplantarlas en zonas, ¿no? Esto ya es más pequeñita, ¿ven? Y entonces va a poder repigmentarse. Si yo saco al menos una unidad melánica y la trasplanto, va a repigmentar un área, ¿no? Bien, ya habiendo terminado vitíligo, vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales. Hay que ver el albinismo. El albinismo generalmente va a ser ya de nacimiento, es porque es hereditario. Es una alteración autosómico recesiva de la síntesis de melanina. Aquí el albino tiene la misma cantidad de melanocitos que todos nosotros, pero aquí la síntesis de melanina va a estar alterada. Puede afectar piel y los ojos, sí puede haber un albinismo oculocutáneo. Eso ya es más severo, ¿no? Porque el ojo tampoco está protegido de la radiación solar. Va a tener diferentes gamas. Hay varios tipos de albinismo según el tipo de enzima especial que está afectada. Pero quiero que nos quedemos con las imágenes, ¿no? Hay otras hipomelanosis congénitas circunscritas como el piebaldismo. Es este mechón blanquito que ven aquí. Y se asocia a una zona acrómica en la cara. Entonces yo no diré, esto no voy a decir vitíligo. Pues, ¿no? Sí es una mancha acrómica, pero está asociado a poliosis. Entonces, si veo que esto tienen en la familia, es autosómico dominante, es una lesión vitiliginoide, sí, pero no es vitíligo, es un piebaldismo. Y estas personas son totalmente normales, no tienen ninguna alteración más, solamente tienen su característica típica de mechón blanquito y una lesión acrómica en la piel o en el cuero cabelludo, ¿no? Ven aquí, es autosómico dominante, la mamá tiene y su hijita también tiene piebaldismo. Waardenburg, síndrome de Waardenburg, es igualito al piebaldismo, así mechón blanco y en la cara, pero como está en esta zona de desarrollo, va a estar asociado a alteraciones oculares y alteraciones auditivas. Entonces, una persona que tiene esta poliosis con una mancha crómica y es normal, piebaldismo. Si tiene alteraciones oculares o auditivas, desde niños ya hay que pensar que sea un síndrome de Waardenburg. Hermansky-Pudlak es el síndrome de Hermansky-Pudlak que está asociado, digamos, a algún tipo de inmunodeficiencia. Hay que diferenciarla del albinismo, ¿no? Este niño yo podría decir que es albino, ¿no? Es un diagnóstico diferencial.
Pero en el Hermansky-Pudlak es interesante ver que está frecuentemente asociado a ascendencia latina, principalmente se ha descrito en la ascendencia de Puerto Rico, ¿no? Puertorriqueños. Entonces, es típico así, papá, mamá latinos, y de la nada nace un niñito así blanquito, totalmente blanquito, así rubio. Y entonces, todos se preguntan, ¿no? Entonces es un Hermansky-Pudlak. Hay que ver esto siempre, esta ascendencia, ¿no? O sea, no es que solamente en puertorriqueños, pero se ha visto más frecuente en este tipo de ascendencia. Entonces hay que recordar estos datos así interesantes. Dentro de hipomelanosis adquiridas, obviamente los trastornos nutricionales como kwashiorkor puede dar estas lesiones hipopigmentadas, incluso en el cabello, el signo de la bandera. ¿Y la hipomelanosis puede revertir con corrección de la dieta? Sí. Hay otras hipomelanosis adquiridas, asociadas a infecciones, ¿no? Por ejemplo, la pinta, oncocercosis, la lepra, las no endémicas como pityriasis versicolor. Vean esta imagen. Esta es una lepra indeterminada. Y esa lepra indeterminada puede darte esta mancha así hipopigmentada. Y que puede ser entonces, cuando buscamos lepra, ¿qué pensamos aquí? ¿Qué haríamos en esta mancha hipopigmentada? Primero ver la sensibilidad, ¿no? En la lepra está disminuida la sensibilidad, no siente el paciente esa zona. Pero lo típico de la lepra indeterminada, porque hay varios tipos de lepra según su espectro clínico, la lepra indeterminada a veces no tiene alteración de la sensibilidad. Por lo tanto, en estas manchas hipocrómicas o acrómicas y con el antecedente epidemiológico de una persona que vive en alguna zona endémica de lepra o que haya viajado a estas zonas, hay que pensar siempre en lepra. No todo es vitíligo, no todo es mancha hipopigmentada, hay que pensar en estas cositas raras, que no es frecuente, pero como médicos estamos en la obligación de tenerlas en cuenta. Otras lesiones hipopigmentadas, así que mira, ¿se acuerdan esas lesiones por vitíligo que tenían hiperpigmentación? Ya, típico en las piernas también, pero si es una zona endémica, hay que pensar en otro. ¿Esto qué es? Este es pinta. Pinta es causada por treponema, no el treponema pallidum, que es el de transmisión sexual, ese es el treponema carateum, que, que no es transmitido por vía sexual, pero hay en zonas endémicas. Entonces, si ha viajado alguien o ustedes cuando vayan a hacer su servicio rural y vean este tipo de lesiones en las piernas, también piénsenlo, puede ser treponema carateum. Vean, también puede aparecer en las manos. ¿Recuerdan esto? ¿Cómo se llamaba? Poliosis, ¿verdad? Hay acromía aquí en la frente, que podría ser también piebaldismo, ¿no? Hay que ver si tiene afectación ocular o auditiva para pensar en Waardenburg. Si no tiene nada, es normal, y también tienen otros en la familia, piebaldismo. Nevus despigmentoso. Ya estamos acabando, faltan un par de diapositivas, chicos, dice que están todos cansados y de hambre, a no ser que ya están almorzando. Hay que ver el nevus despigmentoso. Es importante, ¿por qué? Porque aparecen en los niños. O sea, tú un bebé que tenga vitíligo es complicado. Tú dile a una mamá que tu hijito tiene vitíligo, puede tener vitíligo, uy, se asusta. Porque todos tenemos en la mente que el vitíligo va a crecer y te va a dejar blanco. Y entonces hay que recordarle siempre a la mamá que el vitíligo se puede controlar, se puede mejorar, el vitíligo no te va a matar, pero sí te puede alterar la calidad de vida. El vitíligo en realidad es muy, eh, in- es muy, digamos, ¿cómo le podría decir? Eh, es impredecible, le diría yo. Teníamos vitíligos pequeños que no responden a tratamiento, hay vitíligos grandes que responden bien a tratamiento. Hay factores que nos pueden hacer saber cuál va a responder bien o mal, sí, pero en realidad todavía sigue siendo impredecible. Pero siempre hay que hablarle con todo el optimismo al paciente.
Ese nebus despigmentoso es importante. Vean, no es como el vitíligo, no es acrómico, no es blanco. Hay hipopigmentación, sí, es un parche hipomelanótico que puede ir creciendo, pero crece porque el niño también crece. Eso siempre hay que explicarle a la mamá, porque la mamá te dice, pero es que está creciendo esta mancha. Y, y tú le dices, sáquele fotos, señora, seguro que va a tener la misma forma porque su bebé también está creciendo y su piel también va a crecer y la manchita puede crecer. Es como un globo, ¿no? Eso es bueno explicarle a la mamá. Es como un globo. Yo le pinto un dibujo al globo y después lo inflo, va a crecer también la imagen. Entonces, eso es importante. Aquí, ¿qué podemos utilizar? La luz de Wood. Aquí nos ayuda bastante en los niños la luz de Wood. Viene un niño con nebus despigmentosos, le hago luz de Wood. Si brilla, es vitíligo. Si no brilla, no es vitíligo. Y entonces ya la mamá se queda tranquila. Porque si no tengo luz de Wood en un centro dermatológico, la verdad la mamá va a decir, pero doctor, si es, hágale biopsia o todas estas cosas, o hay que hacerle seguimiento. Entonces te ponen en una incertidumbre. Es muy útil la luz de Wood, sí lo es. Al menos en estos casos de niños, ¿no? Yo no le voy a estar haciendo biopsia a un niño, pues pequeñitos, es doloroso. Además que ya los vacunan y ya lloran cuando los vacunan, más las biopsias, pucha. O pigmentaciones postinflamatorias. Después de una inflamación pueden quedar manchas blancas, sí. Está típico en los que tienen dermatitis atópica, piel seca, ¿no? La piel seca se irrita rápido. Después de esa inflamación puede quedar así manchitas blancas. Esto se recupera, sí, con el tiempo va a recuperar la pigmentación. Bien, eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Yo sé que esta vez ha sido un poco largo, pero la verdad es un tema muy interesante. Y ya saben, tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, quieren compartir algún caso, podemos ir aprendiendo juntos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presencia en la charla, por compartirnos sus conocimientos. Estuvo muy interesante, muy necesaria. Y voy a proceder a leer ciertas preguntas que tenemos en el chat. Ujú. ¿De acuerdo? Dice, doctor, ¿podría por favor profundizar más en cuanto al tratamiento del melasma? ¿Cómo se aplican los despigmentantes? ¿Cada cuánto y por cuánto tiempo? Ah, ya, bueno. Sí, mira, como vimos en la presentación, básico es la fotoprotección. Un paciente con melasma que no usa fotoprotector no va a servir de nada. Fotoprotector, ya saben, sea 50 más, y debe ser aplicado diario en la mañana, 30 minutos antes de salir, reaplicación a las 11 de la mañana y otra aplicación a las 2 de la tarde. Un paciente con melasma tiene que estar bien fotoprotegido, 3 veces al día el bloqueador solar. Si usamos despigmentantes tipo hidroquinona, hay que aplicarlo generalmente en las noches. Hidroquinona al 4% se aplica en las noches, todas las noches. Y siempre hay que apagar la luz después de aplicar, porque la hidroquinona suele ser activo con la luz. Por lo tanto, siempre cuando guarden su cremita que tenga algún componente de hidroquinona, guárdenlo dentro del cajón de la ropa o algún sitio y solo sáquenla para que se aplique. Solamente en la noche hay que aplicar eso. Hay que ir evaluando cada mes cómo va respondiendo con hidroquinona. Y generalmente hidroquinona no hay que usarlo más de 4 meses porque ya nos podría dar un efecto colateral que es la ocronosis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando suspendemos a los 4 meses de hidroquinona? Pasamos a otro despigmentante un poco más suave. Puede ser ácido acelaico, puede ser ácido cógico, y hay que ir viendo cómo evoluciona. El tiempo de tratamiento para melasma depende de cómo evoluciona el paciente. Si en 2, 3 meses ya he bajado bastante la pigmentación, culmino los 4 meses y ya ahí me puedo quedar con un despigmentante de mantenimiento por, por, por varios meses, ¿no? ¿Por qué no me quedo con hidroquinona? Porque hidroquinona me puede dar efectos colaterales. Uso uno de base varios meses. Recuerden que el melasma no se cura, eso que quede claro, se controla muy bien con los métodos que estamos hablando. Y siempre hay que preguntar si se usa algún tipo de, de anticonceptivos hormonales. Y aquí también se puede utilizar láser.
bueno, voy a comentar algo sencillo, de repente están interesados. Los láseres que se usan, al menos para nosotros los latinos, son los láseres Q-switch, neodymium jack de Q-switch o el pico segundo también, porque otros tipos de láser podrían causarnos más efecto, ¿no? No se dejen llevar por a veces propaganda que no es real, que usan láser CO2, otro tipo de láser para melasma, pues empeora las cosas. El láser que está comprobado que tiene función es el colorante pulsado y el neodymium jack Q-switch o pico segundo. Hay que recordar que el tratamiento de melasma es completo, no solamente uno. Tengo que usar varios tratamientos al mismo tiempo. Mi fotoprotección, mi despigmentante, puedo añadirle láser, también si quiero puedo añadirle láser. Entonces son varias terapias juntas. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Siguiente. ¿Podría, por favor, repetir el nombre de la patología en la que se tiene un mechón blanco, pero sin acromía ni ningún otro tipo de alteración? Estábamos hablando del piebaldismo, ¿no? Ese era el piebaldismo. O sea, sí hay acromía, porque es una lesión vitiliginoide. Es un mechón blanco de pelo en la frente y también no hay melanocitos en esa región de la piel. Es una lesión vitiliginoide porque parece el vitíligo, pero es el piebaldismo porque no hay ninguna otra alteración, ¿no? De acuerdo. Siguiente. ¿Por qué ocurre la acantosis nigricans? Interesante, es una muy buena pregunta. Sí, pues la acantosis nigricans, si uno lo ve a simple vista, ve una coloración oscura, ¿no? En el cuello principalmente, en las axilas, puede aparecer incluso en la región inguinal, en la región periumbilical, pero no es porque haya mayor pigmento. La acantosis nigricans no es por mayor pigmento, es porque hay más epidermis, hay más queratinocitos, hay un aumento de queratinocitos en esta área. Esto no es un problema pigmentario, la acantosis nigricans. Yo sé que se ve oscuro, pero ese oscuro no es por melanina, ese oscuro es porque hay más queratinocitos. ¿Y esto por qué es? Porque hay un aumento de la síntesis del de las hormonas asociadas a la resistencia a la insulina, el IGF-1, ¿no? El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que cuando está activa puede liberar factores de crecimiento asociados a la epidermis, y entonces va a haber un engrosamiento del estrato epidérmico. Y eso nos va a dar una sensación de que está oscuro, pero en realidad no es, ¿no? En estos casos no damos tratamiento despigmentante, se da tratamientos, digamos, queratolíticos, ¿no? Y está asociado principalmente a resistencia a la insulina, eso es básico. Algunos acantosis nigricans severas pueden estar asociados a algunos tipos de neoplasias, ya sea colónicas o pulmonares, ¿no? De acuerdo. Dice, ¿el vitiligo podría considerarse una lesión precancerígena? Eh, Interesante, muy buena pregunta. A ver, precancerígena hablamos de una lesión que después se va a convertir en cáncer. ¿No es cierto? Hay que definir eso, hay que ponernos en el contexto. Pero el vitíligo no es que se va a convertir en cáncer después, no es una lesión que tenga como historia natural la transformación a un cáncer. No, pero sí hay que recordar algunas cosas. Les hablaba del melanoma, que podría desarrollar vitíligo, sí, y estos son casos, digamos, un poco raros, porque, digamos, les pongo un ejemplo, tuvimos un paciente que tenía una lesión, un melanoma en la pierna, ya bien pequeño, que nos contaba nada más que tenía una mancha, pero que fue al hospital después de un tiempo, pero ya no tenía, y le revisaron, le dijeron, pero ya no hay nada, ¿no? No tienes nada, seguro que habrá sido, y no le dijeron nada. Pasó el tiempo y empezó a hacer vitíligo en las piernas. O sea, toda la pierna empezó a hacer acromía, hizo un vitíligo, ¿no? Y bueno, se lo manejó como vitíligo, todo. No se dieron, digamos, digamos, no se dieron el tiempo de revisar ganglios, todo, ¿no? Ya después de un tiempo se dio cuenta que había un ganglio incrementado en la región inguinal
y le hicieron la biopsia, y en la biopsia del ganglio salió melanoma. Entonces, ¿puede haber melanomas que desaparecen de la piel? Sí. Lo que pasa es que la piel es un sistema, tiene un complejo sistema inmune. Si ve células que están alteradas, las puede destruir y ese melanoma las puede desaparecer y solamente quedar como una manchita blanca nada más. Y entonces lo que nos llama la atención es este desarrollo de vitíligo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ha desarrollado una respuesta localizada para destruir algunos melanocitos, que era el melanoma, pero puede destruir melanocitos normales de la piel y desarrollar lesiones vitiliginoides, ¿no? Entonces, ¿es una lesión precancerígena el vitíligo? No. Puede ser una indicación para pensar en melanoma, sí, en ciertos casos, ¿no? Si en adultos mayores que empiezan a hacer vitíligos en algunas zonas que no son típicas, hay que revisarles todo el cuerpo. Siempre un vitíligo en un adulto mayor hay que tener cuidado. Hay que revisarle todo el cuerpo, hay que darle el tiempo de que se quite toda la ropa y revisarle desde la punta de los pies hasta la punta del cabello, todo el cuerpo. Puede estar ahí un melanoma, puede estar. Y también otra cosa que les quería decir del vitíligo es que como no hay melanocitos que protejan las áreas de vitíligo, son más sensibles a la radiación ultravioleta, sí. El paciente con vitíligo debe protegerse, debe usar fotoprotector. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta entra directo, no hay quien proteja a la piel en esa zona. Entonces, ¿debe usar fotoprotector un paciente con vitíligo? Sí. De acuerdo, doctor. Mil gracias. Esas serían todas las preguntas que tienen nuestros asistentes. Muy bien, muchas gracias chicos por su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre, doctor. Mil gracias por su presencia y por esta charla tan excelente. Nos veremos en una próxima ocasión. Un momento, hay otra pregunta. Dice, ¿el léntigo senil se puede considerar precancerígeno? A ver, el léntigo senil, como hablábamos, era una manifestación de el daño solar que ha recibido una persona durante toda su juventud. Las lesiones por radiación solar no son inmediatas, o sea, ahorita que todos ustedes son jóvenes, se van a la playa felices, no se protegen del sol, no les va a pasar, no van a aparecer manchas ahorita. Las manchas van a aparecer ya cuando sean mayores. Ahí nosotros le decimos, la piel te pasa la factura de todo lo que has hecho. Y entonces empiezan a aparecer manchitas. Que el léntigo senil sea cancerígeno, precancerígeno, no. Nuevamente hay que recordar. ¿A qué se denomina precancerígeno? A algo que en su historia natural se va a convertir en cáncer. ¿Un léntigo senil se va a convertir en cáncer? No. Digamos, una lesión precancerígena es una queratosis actínica, digamos. Queratosis actínica es un tipo de lesión también por mucha radiación solar que tiene en su historia natural una posibilidad de convertirse a cáncer, pero el léntigo senil no. El léntigo senil es una manifestación del daño solar que ha recibido. ¿Que puedan aparecer léntigos malignos? Sí. ¿Puedan aparecer el léntigo maligno dentro de un léntigo senil? Sí. Pero este melanoma, que es el léntigo maligno, aparece de nuevo. No es que el léntigo senil se transforme en un melanoma, sino que este melanoma aparece en esa zona. Espero que me haya entendido un poco la respuesta. Sí, doctor. Muy claro. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.